Ya lo había dicho Pedro antes de irnos a la pausa. Nos acompaña Radamés Jiménez. Por fin, bienvenido. ¿Cómo está usted? Un placer tenerle aquí. Gracias, gracias. La verdad que me siento como en mi casa. Primero que estoy en familia. Así es. Estoy con mi primo aquí. Lo que pasa que para mí siempre la mañana es un poco difícil. Sobre todo si me queda un tanto retirado de la casa, como es en este caso. Que entonces tengo que dejar de ir a caminar. Ah, usted camina todos los días. Oh, eso no juega con su salud. Sí. Así es, pero siempre se ha mantenido plain. Eso es importante. Sí, hay que caminar. Muchos temas importantísimos que conversar con usted, dirigente político de larga data, abogado de larga data, un conocimiento en materia judicial sin precedentes, la experiencia de haber sido Procurador General de la República, y yo quiero comenzar muy brevemente, o con el tiempo que necesitemos, con el tema judicial. Para el veterano, para el ex Procurador General de la República, no para el político, ¿no le preocupa el rumbo de los procesos judiciales y cómo el sistema se está manejando, en donde todo el mundo tiene que ir a prisión? Es preocupante. Es preocupante. Por ejemplo, nosotros siempre, como abogado, como procurador, nos afianzábamos en todo lo que era el accionar del Ministerio Público, en el debido proceso, en el respeto a la tutela judicial efectiva y sobre todo el principio universal de presunción de inocencia. Una persona no se puede considerar culpable hasta que no tenga una decisión de un juez que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, la verdad es que nosotros tuvimos una gran conquista cuando se aprobó el nuevo Código Procesal Penal, que entró en funcionamiento en el año 2004, aunque se aprobó en el año 2002, y hubo una vacación ley de 2 años. Y obviamente con la aplicación de este código, lo que se entendía era que los niveles de prisionización preventiva iban a disminuir en República Dominicana. Yo recuerdo que precisamente a nosotros nos tocó... Lo que no ha sucedido, al contrario. No ha sucedido. Bueno, en mi época de procurador hubo una disminución de la prisión preventiva, porque nosotros, que iniciamos un proceso de modernización y la instauración del nuevo modelo penitenciario, que ya estaba en ciernes cuando yo llegué a la Procuraduría, pero que le dimos un impulso construyendo nuevos centros de corrección y rehabilitación. Ustedes recordarán el de Vistelvalle en San Francisco de Macorís, el de Pinito en La Vega, la Isleta en Moca, el remozamiento de Rafael Hombre, Rafael Mujer en Santiago, Cucama en La Romana, el Digüey, que era una prioridad, el de San Pedro de Macorís, el Baní Mujeres. En el Digüey fue que se quemaron los presos. Sí, ahí murieron 135 personas. Wow, eso fue terrible. En el año 2005 todavía yo no era procurador, pero eso como ciudadano yo lo sentí y pusimos una prioridad fundamental en cambiar esa situación y lo logramos, aunque fuera casi al final de la gestión nuestra como procurador, pero se logró construir esa cárcel, modelo en Higüey. Anamuya, recuerdo que le pusimos Anamuya. Entonces, nosotros insistíamos y teníamos reuniones, provocábamos reuniones de los fiscales con los jueces de ejecución de la pena, con los jueces de instrucción, a los fines de que el Ministerio Público en esa ocasión tuviera la visión de que aquellos crímenes y delitos de bagatelas o que fueran relacionadas con cuestiones económicas, estafas, etcétera, etcétera, que no fueran tan rudos en términos de la aplicación de las medidas de coerción. Es decir, que como la última ratio es la prisión preventiva, que se solicitara prisión preventiva en aquellos casos donde el individuo representaba un peligro real para la sociedad. Es decir, una persona que no puede estar en la calle porque o va a atracar, va a asaltar, va a matar, o una persona que tampoco le da seguridad al sistema de que tenga el arraigo suficiente para presentarse
a los tribunales cuando le he citado. Claro. Pero en los casos de esas personas que tienen arraigo, que tienen y que son ubicables, pues que se les conociera otro tipo de medidas. Impedimento de salida, presentación periódicas, la prestación de una fianza, etcétera, etcétera, pero que lo último era la prisión preventiva y logramos disminuir. Que yo recuerdo que cuando nosotros llegamos estaba en un 64%, hicimos un estudio de la ocupación carcelaria y los preventivos estaban en un 64% y logramos disminuirlo a menos de un 50%, bajamos. Pero eso fue creando una conciencia colectiva entre jueces y fiscales. Veo, lamentablemente, que ahora todo es prisión preventiva. Todo lo que se pide es Y prisión 18 preventiva. meses, todo es complejo. Sí, sí. ¿Usted cree que estos temas, porque se critica mucho que usted perteneció al Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó por 16 años, los casos de corrupción administrativa no estaban tan activos como están ahora? Ahora todos los fines de semana hay un caso diferente. Usted fue que se le atribuye a usted haber traído a Jenny Berenice, o sea que usted la conoce bien desde Santiago. Y el tema está, ¿usted cree que ustedes, había impunidad en los gobiernos del PLD? Porque ahora se dice que hay un ministerio público independiente. Jenny era parte de aquel ministerio público también. Al parecer, anteriormente no había ministerio público independiente y ahora se ve como bastante activo este tema de quizás también una persecución, porque la mayoría de los casos son del Partido de la Liberación Dominicana. Pero, ¿usted cree que es necesario pedir prisión preventiva para todos estos casos de corrupción administrativa y que estas personas sí podrían retrotraerse de estos casos? Porque el de Odebrecht, todas estas personas están ahí y ninguno se ha ido del país. Mire, lo primero que debemos decir cuando se habla de Ministerio Público Independiente, ese proceso de independencia del Ministerio Público se inicia en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández. El año 2004, no sé si ustedes recuerdan, que el Ministerio Público era una institución tan débil y vamos a decir tan difusa, que no tenía personalidad propia, dependía directamente del Poder Ejecutivo. Sí. Un fiscalizador de Bánica, hasta un fiscalizador de Dajabón o de cualquier parte del país, era nombrado por el presidente por un decreto. Hasta un defensor de niños, niñas y adolescentes. Era nombrado por un decreto del presidente de la República. Cuando nosotros llegamos a la Procuraduría, ya en el 2006, ya antes se había iniciado un proceso que lo inició Francisco y comienza un proceso de profesionalización. Al nosotros llegar profundizamos ese proceso de profesionalización, incluso que se inicia a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Se hacen, contratamos compañías de recursos humanos fuera de la Procuraduría General de la República, incluso extranjera, para evaluar a todos los fiscales del país y someterlo a un proceso de formación. Una enorme cantidad de esos fiscales de ese entonces, está hablando de 2005, 2006, no calificaron y fueron sacados del Ministerio Público. Recuerdo ese proceso. Y entonces se comenzaron a propiciar los concursos a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público para ingresar como fiscalizadores. Y luego venía un programa de formación que se llamaba PETI, que duraba un año. Los que calificaban y pasaban esos concursos duraban un año de formación y luego pasaban a ser fiscalizadores. Entonces, seguimos avanzando en ese proceso, pero eso le dimos una configuración constitucional en la reforma del año 2010. Nosotros logramos, siendo Procurador General de la República y reuniendo a todo el Ministerio Público, realizar una serie de propuestas a la comisión que estaba encargada de realizar la reforma constitucional y fueron acogidas en más de un 95% de esas propuestas y hoy están en la Constitución de la República. Ahora, eso lo blindamos
con la ley 133-11. Y ahí es que se inician los concursos internos para ocupar las posiciones en las diferentes fiscalías del país. Y ahí es que ustedes ven que una serie de jóvenes que sin ninguna vinculación política acceden a ser procuradora fiscal del distrito, de Santiago, de Dajabón, de Mao, de Puerto Plata, de La Vega, en fin. Y ganaron, la mayoría que ganaban eran mujeres. Ahora, ¿por qué ganaban? Porque La formación, la capacidad e incluso también su comportamiento ético-moral en el desenvolvimiento de sus funciones. O sea, el Ministerio Público sufrió una transformación espectacular. Ya al presidente de la República solo le dejamos la designación del Procurador General de la República y la mitad de sus asuntos. Ahora, ¿por qué se deja eso? Obviamente, ¿Control político? Porque el Ministerio Público, dentro de la configuración constitucional que nosotros le dimos, es el jefe de la política criminal del Estado. Y la política criminal está vinculada al gobierno, al Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente, había que darle esa potestad al presidente de la República. Pero después todos los fiscales, del procurador hacia abajo, son fiscales de carrera y no pueden ser removidos ni cancelados por nadie. Ahora le inventan un expediente y en cuestiones de segundos desacreditan, primero van a los medios de comunicación, sí, pero una suspensión y después votado. No, pero no es tan ya fácil. Está preso y judicializado. No es tan fácil, Pedro, no es tan fácil. Eso tiene que recurrir todo un procedimiento. Hay un consejo disciplinario, luego va el Consejo Superior del Ministerio Público y de ahí tú tienes la potestad y tiene la prerrogativa de recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo y ahí eso puede llegar al Tribunal Constitucional. ¿Hay una verdadera lucha contra la corrupción administrativa o una persecución al PLD? Bueno, yo creo que la verdad es que yo no quisiera adentrarme en esos aspectos, pero obviamente que el Ministerio Público como ente de la persecución política, la persecución criminal, cuando hay denuncias, cuando hay rumor, tiene la obligación de investigar y se acumula prueba y entiende pero que están... nunca antes tan activo como ahora. Ahora está muy activo. Demasiado activo. Uno siente, y usted puede corregirme, profesor, una complicidad entre Ministerio Público y jueces. Y cuando hablo de complicidad, me refiero, y vuelvo un poquito atrás, el Ministerio Público pide complejidad del caso. Pero tú estás diciendo que tiene toda la prueba contundente porque ya tú sabes que robó y lo acusa de ladrón y le manda tus informaciones a los periodistas y los periodistas hacen todo un show mediático y la ciudadanía dice, son culpables. Entonces, si tú tienes toda esa documentación, todas esas pruebas, ¿por qué tú no te vas y en 3 meses presentas tu acusación normal y no pides esa complejidad? Entonces, los jueces reciben el pedimento y complacen al Ministerio Público sin más ni menos. ¿Estamos en un estado de complicidad judicial o es que es tan grave lo que se está denunciando que se hizo? Mire qué es lo que pasa. Usted sabe que prácticamente en América Latina, no es exclusivo de República Dominicana, se ha venido desarrollando una corriente que se ha denominado el populismo penal. Populismo punitivo. Leí un libro de una española. Sí, el populismo penal se viene mediático, se viene desarrollando y eso influye de manera muy terrible y negativa en las decisiones de los jueces. Van condicionados por ese populismo. Exacto, ese populismo penal, esa acción mediática. Ese miedo. Entonces los jueces se meten en miedo. Si doy una decisión, entonces me pueden acabar, me pueden hasta linchar en la calle. O sea, es una situación peligrosa, pero no es así. La justicia tiene que ser independiente y los jueces deben adoptar las posiciones primero respondiendo a los mandatos constitucionales y legales, independientemente de lo que se diga en los medios de comunicación. En este caso, por ejemplo, Radamés, en este caso de Jan Alain, me dio hasta a veces como un poquito de vergüenza ajena con la jueza Kenya, que yo sentí que le faltó quizás frente al Ministerio Público un poquito de peso. De porque carácter. Se filtraron audios donde la que parecía la jueza era Jenny Berenice.
ella mandaba a callar y ella seguía como un gallo loco que no había quien la parara, y yo creo que llega un momento hasta que se irrespeta a ese alto tribunal. Bueno, yo pienso que es lamentable, pero la verdad es que el sistema, sobre todo el Poder Judicial, tiene que ser independiente. El Poder Judicial no puede estar sujeto a ningún tipo de vaivén, los jueces deben actuar apegados, reitero, a lo que establecen la Constitución y las leyes y al mandato de su conciencia, no a ningún otro mandato. ¿Usted cree que el tema de los plátanos de Jan Alain fue una burla a la justicia y que esto quizás influyera en que le dieran prisión preventiva? Yo nunca había visto una cosa igual. Pues la hombre verdad loco. es que mira, mi posición es muy complicada y difícil, porque yo nosotros pasamos por esa misma posición. Está bien, pero usted nunca había visto eso, unos plátanos, unos guineos plásticos dentro de una caja fuerte. O sea, se burló, usted, o sea, él sabía lo que iba a pasar. Es que realmente no puedo decir, Pedro, si lo hizo o no lo hizo. Si lo hizo o no lo hizo. Sus propios abogados dijeron que ellos se sorprendieron cuando abrieron la caja fuerte y encontraron eso. Yo lo escuché. Eso entra dentro del marco de la especulación. Sí. De todas maneras, si tú tienes una caja fuerte, tú guardas lo que tú guardas ropa, guardas dinero. Estuvo bien que se mandara a prisión un ex procurador que hace 10 meses manejaba todo lo que era el aparato de persecución del crimen de un Estado. Bueno, ¿no podía él garantizar ese proceso? Yo creo que tenía las condiciones para, como máximo, una prisión domiciliaria. Sí, porque la verdad es que un procurador general de la República, un ministerio público. Un ministerio público cualquiera, de cualquier nivel, enfrenta situaciones difíciles, choca con intereses, manda personas a la cárcel, pide prisión, y es una persona muy vulnerable estando en prisión en una cárcel. Es muy vulnerable porque tiene enemigos que ni siquiera lo conoce. Así es. ¿No? Y tiene enemigos fuera, le genera una situación bastante difícil. Y la verdad es que, particularmente, lo máximo que yo apreciaría sería una prisión domiciliaria para garantizar la seguridad de esa persona. Y el mismo sistema no está preparado para garantizar no importa que fuera Jan, que fuera un fiscal de X sitio, de X lugar. El que sea. Porque la verdad que hay un riesgo inminente. Cualquier fiscal pudiera tener un riesgo inminente correr. Radamés, giro y me voy a la política, a la economía dominicana. Hablaba en mi comentario, usted que es un hombre muy versado, leyó ese documento que mandó Jochi Vicente al Congreso, donde prácticamente nos dice, es inevitable una reforma fiscal. ¿Cuál es la posición del político, del coordinador político de uno de los principales partidos del país? Profe, mire, la verdad es que, y lo ha dicho nuestro líder, la República Dominicana es inminente la necesidad de una reforma fiscal. Estamos en una situación económica delicada, ya la República Dominicana se le hace difícil cumplir con los compromisos de deuda externa y deuda privada, entonces hay un presupuesto que ejecutar, y fíjese que en los últimos 11 meses se han tomado más de 11.000 millones de dólares prestados. Es obvio, hay que entender que estamos en una situación de pandemia, una situación de salud que no solo afecta a la República Dominicana, sino que esto es a escala planetaria. De todas maneras, yo creo que a pesar de la inminencia de la reforma fiscal, y lo ha advertido en varias ocasiones el compañero Leonel Fernández, nuestro presidente, líder y guía, una reforma fiscal en República Dominicana tiene que ser fruto de un consenso en el que todas las fuerzas vivas de la nación participen y se produzca un gran acuerdo. Y tratar, en la medida de lo posible, que esa reforma fiscal no afecte o afecte en lo más mínimo a los sectores más vulnerables del país. ¿Y cómo evitar eso, Radamés? ¿Dónde estaría el mago de Oz
que produzca el contenido de esa reforma que no afecte a esos vulnerables que son... Grabando a lo más rico. Porque solamente los empresarios no se afectan, porque me suben el ITEVI y yo se lo subo al producto. Correcto. Pero yo que lo compro, que me dejan el sueldo igualito, ¿cómo no me impacta? Ahí hay que buscar ahí hay que buscar la fórmula. Ay, pobre Luis Abinader. Ahí hay que buscar la fórmula, porque eso, tal y como tú lo expresabas, eso es un caldo de cultivo que puede convertirnos en una olla de presión que pudiera explotar en cualquier momento. Entonces, eso es muy delicado, sobre todo para mantener el equilibrio y la paz social en República Dominicana. De todas maneras, yo creo que todos los sectores, todas las fuerzas vivas de la nación, debemos participar, los políticos, los sectores económicos y los sectores sociales, para que se produzca un gran consenso nacional. Es un momento no de apostar al caos para que el gobierno se debilite, sino de que entre todos se busque una solución que pueda mantener la economía a flote. Claro, porque no, en definitiva, no es que el gobierno fracase para nosotros beneficiarnos, porque si fracasa, fracasa el país. Fracasa el país. Y fracasamos todos. Claro. Incluso el sistema de partidos políticos pudiera colapsar. Es una situación que no quisiéramos ver, lo que pensamos en el bienestar y el futuro del país. Yo creo que hay otras razones, por ejemplo, para nosotros como Fuerza del Pueblo, para que la gente valore nuestro principal activo, que lo es el compañero Leonel Fernández, que fue la persona, que fue el presidente que condujo a este país por el camino del progreso, del desarrollo y la modernidad. El gobierno en pocos días, ya en pocas semanas, tendrá un año, cumplirá un año. Quería saber su valoración de este año, aún a sabiendas de la situación difícil que ha tenido que enfrentar. ¿Cómo usted ha visto que está enfrentando el tema de la pandemia? ¿Cómo ha enfrentado el tema económico? El tema de tantos préstamos que ustedes también han aprobado en el Congreso, aunque definitivamente no queda de otra. Bueno. ¿Usted se puso su tercera vacuna? Sí. Yo me la puse. Ah, pero muy bien, muy bien. Como lo que abunda no hace daño. Como lo que abunda no daña, y yo lo que soy abogado. Y la verdad que consulté varios especialistas antes de hacerlo. Médicos de mucho nivel. ¿Usted se había puesto la Sinovac? La Sinovac. Okay. ¿Y usted se había hecho...? me había hecho el asunto de los valores anticuerpos y estaban bajos. Pues la requería. Sí. Y le digo que consulté varios especialistas y me dijeron, no, póntela. Y me la puse y bien, me siento bien. Exacto, no ha pasado nada. No ha pasado nada, de manera que el que se la pueda poner, que se la ponga. Que se la quiera poner. Pero que se haga las pruebas de valores. Sí, que se haga las pruebas de valores antes de... Los médicos cuando la vieron me dijeron, no, eso está muy bajo. Y mire que nosotros hemos navegado en el COVID. Sí. A todas las personas a mi alrededor le han dado la COVID. Yo me he salvado. Igual que el presidente. Sí. El presidente también se ha salvado. Dicen que a los presidentes los cuida un ángel. Wow, que Dios le puso un ángel especial. A nosotros, casi todo nuestro alrededor le dio. Y gracias a Dios nosotros no nos dio, sin estar vacunados. Pues yo creo que sí, que el gobierno ha hecho un esfuerzo, eso hay que reconocerlo, en términos de lo que es la campaña de vacunación. Estamos dentro de los países que ha avanzado más en ese sentido y eso hay que reconocerlo. Yo creo que es un gran esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, el presidente Abinader, se ha empeñado en eso. Ha habido... falta a veces de coordinación, se ven novatadas, etcétera, etcétera, pero en definitiva hay que reconocer la buena voluntad y el esfuerzo que está haciendo el gobierno en ese sentido de la campaña de vacunación. Nosotros como organización política fuimos los primeros en disponer y poner todo el personal médico de la Fuerza del Pueblo para cooperar, colaborar e incluso poner nuestros locales a disposición de la campaña de vacunación, y hay varios locales en diferentes puntos del país de la Fuerza del Pueblo donde se está vacunando diariamente. Porque este es un problema que no es exclusivo del gobierno, es un problema de todos y creo que todos debemos participar para que se recupere la salud del pueblo, no es únicamente al gobierno. Nosotros como fuerza política estamos en la primera línea
para que el país salga definitivamente de esta situación. Y así lo estamos haciendo. Radamés, Pero ¿tiene algo que exhibir el gobierno además de lo de la vacunación? Bueno, yo creo que poca cosa. Yo vi un amigo que puso un anuncio. esta María es terrible. Yo vi un amigo que puso algo que salió por las redes este fin de semana, que le pagaba, Está complicado. que le pagaba a alguien, a cualquier ciudadano, que le llevara una obra que fuera Con el sello. que fuera de este gobierno, que le hicieron, no la tiene. No, y no la tiene. ya va un año. Educación licitó en noviembre y todavía a la fecha no han podido iniciar esas obras porque ni siquiera el 20% del inicial, del avance, han podido sacarlo. Sí, Para la entonces, construcción de escuelas, que en 2 meses, mes y medio ya tienen que tener los planteles listos para la reapertura. sí, entonces, no sé si ustedes lo vieron, eso se hizo viral en las redes, sí. Pero es cierto lo que dice ese amigo, Que no hay que es Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Pinal. Juan Carlos La Pinal, un red abrazo, social. Juan Carlos. Sí. Mira, profesor, la fuerza Fuimos del junto a pueblo, China. la fuerza del pueblo ya es mayoritaria económicamente, Sí. Sí, porque políticamente hace poco para fue. muchos lo era. claro. Entonces, ya económicamente será más competitiva, ustedes Claro. tendrán una mayor holgura para moverse en todo el litoral, realizar sus actividades. ¿Qué planifica a partir de ahora la fuerza del pueblo y cómo evalúa esa decisión? Del PLD, Pues, sí, de que el PLD se Sí, dio. yo creo que sí, vino... ¿Hubo alguna la- conversación? no, pero la sensatez. Yo creo que se impuso la sensatez del Partido de la dirigencia. Se del dieron Partido cuenta que no de la había vuelta Liberación de hoja Dominicana, después de que la Junta porque decidió. en definitiva cualquier acción con el tiempo iba a sucumbir, iba Sí, a correr la exacto. misma suerte, porque esa decisión dictada por el Tribunal Superior Administrativo está muy bien fundamentada. Yo creo que son incontrovertibles los argumentos de esa decisión y que en cualquier cuestionamiento, sea en la Suprema Corte de Justicia o ante el propio Tribunal Constitucional, Se iba a caer. se iba a caer. De manera que iba a correr la misma suerte. Yo creo que fue sensato la decisión de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana de dejar eso sin efecto. Obviamente, no sé si ustedes leyeron el artículo de hoy del presidente del No, partido. porque ese yo lo leo al pasito cuando Sí. termino aquí. Precisamente hace referencia a la decisión de la Junta Central Electoral, también de acatar la decisión del Tribunal Superior Administrativo, porque no tenía de otra. Eso era lo que tenía que hacer. Y nosotros siempre decíamos, cuando Y el recurrimos... voto disidente de la miembro de la Junta también fue bastante Ah, no, claro. la primera resolución. Sí, la primera Sí, en la resolución primera fue resolución. un voto Motivado, impecable y sí. motivado, el de la doctora Dolores Fernández. Dolores Fernández. Increíblemente, una visión y una concepción del derecho ajustada a principios y valores. Exacto. O sea que eso también fue muy importante, incluso para la decisión Para la del decisión Tribunal del Superior tribunal, Administrativo. porque además ella puso ahí otro precedente ya que en ese mismo sentido. Claro, claro. Es que la verdad que esa primera decisión de la Junta Central Electoral fue totalmente algo, vamos a decir, macondiano. Eso se Podríamos decir que el presidente Román Jaques, que había sido vilmente acusado de ser un hombre del presidente Leonel Fernández, se quiso cubrir, impuso su autoridad en la Junta. Vamos a dejar esto, que lo decida un tribunal, y no comencemos nosotros con ese hándicap de que una parte de la ciudadanía entienda que nosotros somos un sello gomígrafo de la fuerza del pueblo. Podría ser. Y nunca fue así, ni ha sido así. Yo pienso que el magistrado Román es una persona totalmente equidistante de los partidos políticos. Una persona independiente, que actuó con mucha responsabilidad cuando le tocó dirigir el Tribunal Superior Electoral y no creo que responda a ningún... Siempre hay especulaciones de que fulano responde a esto, pero esa persona nunca ha tenido, hasta donde yo conozco, ningún tipo de vínculo político, por lo menos con nosotros, y no creo que con ninguna otra organización política. De todas maneras, ya el asunto está resuelto. Yo creo que esta decisión... Más tranquila la fuerza Sí, ahora. yo pienso que esta decisión de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Administrativo, contribuyen al fortalecimiento del sistema de partidos políticos en República Dominicana e incluso al fortalecimiento de la institucionalidad
y del proceso democrático que está viviendo nuestro país. Eso, sin lugar a duda, es muy provechoso para la estabilidad democrática. Ustedes tienen tareas pendientes todavía como el segundo congreso, que es el congreso elector, para dejar ya conformada lo que es la estructura a nivel nacional. Vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Sí. Vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Nosotros estamos, la verdad es que nosotros hemos venido desarrollando un proceso político importante en República Dominicana con la construcción de esta fuerza. Primero, la celebración del primer Congreso constitutivo Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch, que es el primer Congreso virtual que realiza un partido político en formación como el de nosotros. Ya ahí, obviamente, ya tenemos las bases, porque tenemos nuestros estatutos, tenemos todo lo que son las líneas políticas de organización, líneas políticas de oposición, en fin, los ejes fundamentales que le dan vida ya a nuestra organización de manera formal. Ahora estamos en el proceso general de afiliación y organización del partido, porque nosotros participamos en un proceso electoral de manera muy sui generis. Acabábamos de romper con el partido casi un suicidio. De la Liberación, casi un suicidio, eso se veía como una locura. Gracias que contamos con la generosidad de los antiguos compañeros del PTD, nos abrieron la puerta y logramos conformar ese acuerdo, y ahí formamos de lo que era un movimiento interno en el PLD, la Fuerza del Pueblo, lo convertimos en el partido Fuerza del Pueblo, gracias a los compañeros del antiguo PTD. Y en 5 meses participamos en un proceso electoral y fíjense que logramos convertir la Fuerza del Pueblo en un partido mayoritario. De un partido que lo encontramos en la casilla 18, lo llevamos a la casilla número 3. En 5 meses, bajo las condiciones más adversas que se puede imaginar, con el gobierno en contra, sin recursos, y para colmo una pandemia y sin un centavo. Y el gobierno con un cuchillo atrás de la garganta de usted. Y ya la Fuerza del Pueblo es una realidad, es un partido mayoritario. Oigan lo que le voy a decir, pueblo dominicano. Si en 5 meses nosotros convertimos a la Fuerza del Pueblo, lo llevamos de la casilla número 18 a la casilla número 3, tengan la seguridad que en estos 3 años que nos quedan de trabajo intenso que estamos desarrollando en todo el territorio nacional, ¿la van a llevar al 1? La vamos a llevar al número 1. Bueno, seguro. Ahí está la advertencia. Un trabajo fuerte. Gracias, Radamés. Gracias a ustedes, profesor Pedro, María. Un verdadero placer estar con ustedes. El placer es nuestro y de todos nuestros amables televidentes. Gracias a ellos. Mañana a las 8 nos vemos. Buenos días, RD.